Estamos en vivo. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de Quebrantahuesos. Capítulo número 4, temporada 2. Quebrantahuesos comienza aquí. Estamos con 3 invitadas y un invitado. Vamos a presentar a cada una de nuestros invitados. Estamos ya con Rocío nuevamente, me parece que es como el Otra tercer o vez. cuarto programa que participa. Yo le he ofrecido que sea la coanimadora, co-conductora de este programa, pero no me hace caso. Ya estamos con Monse también. La Monse, esta es la segunda vez que la tenemos acá. La Monse también amiga ya, segunda vez, ya ojalá la tengamos una tercera a futuro. Ya desde Francia está la Monse ahí. Y la compañera Cambia el horario. Eva también desde Viña. Bueno, a la Monza ya son como la 1 de la mañana. Sí, Hoy más o también menos. tenemos hoy día a nuestra compañera Eva también desde Viña, ¿cierto? La Eva es profesora. Acá vemos un grupo de puros profes hoy día, a diferencia de otros capítulos que hemos sido un poquitito más diversos. En general siempre hay profes. ¿Ya? Hoy día somos todos, todas, todes profes hoy. Entonces tenemos también a Claudio. Con Claudio somos colegas ahí, compañeros de trabajo en el Liceo Varón. ¿Ya? Bueno, Rocío es profe de filosofía, la Monse de lenguaje, Claudio de ciencias de química y Eva es de diferencial. ¿Ya? Entonces ahí les presento a mis invitados del día de hoy de Quebrantahuesos. Primero voy a hacer un saludo por el triunfo del plebiscito, de la prueba. La Oye, semana pero no me pasada. dijeron salud. Ya que no estábamos preparados, salud. No tengo nada. Yo les dije que este programa pueden beber libremente, sin restricción. Voy a hacer un La saludo por única el lápiz blanco. restricción es no perder la conciencia. Y por el lápiz azul, ¿Ya? un saludo por el lápiz azul, que es histórico. Un saludo por el lápiz azul. Y ahí por ahí también tengo Salud un por Esa es el la lápiz pic. azul también. historia. Ya, hoy día entonces, a propósito también de lo que fue el programa de la semana pasada, que estuvimos comentando sobre la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la democracia. Generalmente en cada uno de los capítulos se hablan temas diversos, no instalamos un tema único para cada uno de los programas, sino cada una de quienes participan de los programas traen un tema que le esté dando vuelta durante la semana, durante el último mes, durante el último año, durante toda su vida, ¿cierto? Alguna obsesión, alguna cosa que les preocupa. Vamos a desarrollarla en el programa del día de hoy. Hoy día le comentaba a la Monse que estos son como lo que antiguamente se llamaban las tertulias, ¿cierto? Las tertulias del siglo XIX eran así como algo así, pero obviamente en una versión siglo XXI, su Versión modo pandemia. virtual, versión pandémica. Ya, hoy día entonces, en función también de lo que fue el contexto del plebiscito, Eva nos ha propuesto que conversemos de lo que fue el plebiscito precisamente, el plebiscito del desarrollo como su despliegue en todo sentido, tanto en términos anímicos, emocionales, en términos de lo que significa ir a defender votos. Recordar también que ahí la compañera Rocío estuvo de cumpleaños ese día y estuvo ahí al pie del cañón defendiendo votos. Bueno, el Claudio también me llamó para ir a defender votos, pero mi ánimo no llega a ese nivel. Yo estoy de cumpleaños el 26 de octubre, así que ese día también era como una víspera de cumpleaños y a mí generalmente el día de mi cumpleaños me da una depresión infinita, así que me cuesta, me cuesta participar ahí de instancias de alegría. ¿Ya? Entonces ese es el tema primero que se ha propuesto. Yo propuse otro tema que no necesariamente tiene una relación directa. Sabemos que los temas aquí son dispersos, pueden ser caóticos, así que no hay problema con que pasemos de un momento de la risa al llanto, así que tranquilidad, el caos es parte también de este programa, ¿ya? Entonces yo quiero hablar hoy día de cine chileno, entonces les anticipo que no quiero hablar de todo el cine chileno porque es un tema muy amplio, ¿cierto? Sino que hablar en general de algunas cosas, principalmente cuáles son las temáticas que ustedes ven, cuáles son las que uno podría destacar o cuáles son como las líneas, las poéticas que pueden ustedes han visto en algunas películas,
y yo quería referirme específicamente a Raúl Ruiz, como uno de los grandes exponentes del cine de acá, de estos lares. Y bueno, Raúl Ruiz se fue a Francia exiliado y estuvo casi toda su vida en Europa, ¿ya? Pero es reconocido internacionalmente por ser probablemente el director más prolífico de la historia del cine chileno, con más reconocimiento internacional. Así que ahí comentar también más adelante sobre quién es este extraño personaje Raúl Ruiz, que yo le prendo velitas también y le rezo, de uno de mis múltiples eh, referentes. Así que partimos hoy día con el tema de Eva, ¿ya? A ver si Eva nos quiere también dar un saludo, dar unas palabras como para abrir el diálogo del día de hoy. Eva, le doy el Estoy micrófono. muy nerviosa porque, como dije, no estudié, así que no, y los temas que plantea Leandro son de mucha sabiduría, y yo soy como la jurado del pueblo. Yo vengo aquí a representar a la gente de la calle, que solamente yo me refería en el tema del plebiscito. Bueno, cierto, saludar a los millones de personas que nos están viendo. Estamos muy connotados. Conmigo va a tener 80.000. No, y saludar Nos también. están viendo en el exterior hoy día también. Sí, y en el saludar también, extranjero. bueno, agradecer a Leandro, ¿cierto? Por juntarnos con ustedes también, chiquillas y chiquillos, porque esta es una instancia de encuentro y siempre te agradezco. Tengo un problema, espérense un poquito. Ah, se me activó. Oye, ¿me estáis saboteando mi parte? Bueno, Oye, en es otro que programa, ¿saben lo que me recordó? ¿eh? Me recordó una grabación, no sé si la vieron, del terremoto en Turquía, del tipo, el gamer que está jugando y empieza a temblar todo. Como que vi lo mismo en el Leo y me pasé el rollo que estaba temblando acá en Valpo. ¿Qué pasó? No, lo que iba a decir es que lo que mencionaba el Leo, de esa depre que da en el cumpleaños, eso es un buen tema, lo podríamos tratar, porque yo soy muy mística, así que podemos tratar eso en otro programa. Pero el tema que yo proponía para hoy, ¿cierto?, era el plebiscito, pero desde otra mirada, no de todos los análisis que se han visto, desde lo político, desde lo social, sino que desde la emoción. Porque, por ejemplo, este plebiscito se dio en un contexto, por lo menos acá en Chile, y yo creo que allá la Monse en Francia también un poco lo mismo, en un contexto de pandemia, donde estuvimos por mucho tiempo encerrados y encerradas en nuestras casas. Por lo tanto, para muchas personas, el tener que ir a su local de votación fue toda una travesía, una salida, un viaje. Yo vivo en Viña por pega hace 4 años, pero soy porteña, y a mí me toca votar en Valpo, voto en el Liceo Pedro Montt, en la Plaza Bismarck. Entonces, para mí fue como súper emocionante ir a Valpo, que no iba hace mucho rato, y pasear por los cerros y encontrarme con gente que no veía hace mucho tiempo, así como compañeros de colegio, no sé, de repente pasó una amiga, me tocó la bocina, y era como me di cuenta y empecé a mirar alrededor, y una amiga me dijo, oye, parece como Año Nuevo, Valpo, porque había mucha gente, eran muchas las personas que estaban en la calle, que hacían filas para votar. O sea, ¿cuándo han hecho filas por votar? Y ahí yo como que me detuve a mirar y dije, la gente está como con una esperanza de cambio, quiere que hayan cambios, o sea, la gente toda, de cualquier sector, ¿cierto? Donde vivía, estaba movilizándose para votar en este día, y se generó un ambiente de mucha como alegría, siento yo, en lo que a mí me tocó vivir. Por eso abro este tema para ver cómo lo vivieron también ustedes en sus locales de votación. Primero, ¿cierto? Muchas personas, mucha gente de todas las edades, llegando a votar, y uno se saludaba así, hola, hola, y con el codo, porque ahora hay que saludar con el codo, así que era como saludo, así, encontrarse con alguien que no veía hace tanto tiempo y quería abrazarlo y tenía que estar ahí codo, codo. Así que ese era como lo que quería que comentar, más allá de lo político y lo que se viene, ¿cierto?, en cuanto a, a todo el tema de las elecciones para los constituyentes y todo eso, es como cómo se vivió en nuestros distintos entornos, en cuanto a la emoción, en cuanto a lo representativo que fue, o lo significativo que es ver que mucha gente, o muchos chilenos y chilenas, queremos cambios, y los queremos
le queremos dar como un sentido a ese cambio, un sentido más social, de estar juntos y organizados. Ahí dejó el debate. Ahí queda la palabra ahí para quien quiera ir sumando su experiencia. Cómo fueron ahí, la Rocío estuvo de cumpleaños ese día, la Monse estaba sí. ahí en Francia, en el consulado, comentaba recién que estaba repleto. Y bueno, ahí pueden ir comentando. El Claudio se fue a defender votos. Ahí ustedes autorregúlense. A mí voy a partir yo si me permiten. Para mí era, y en general para la gente que está acá, no es fácil ir a votar porque hay solamente un local de votación en toda Francia. Entonces tenéis que obligadamente desplazarte a la capital y no todos vivimos en la capital. Yo tengo suerte de que vivo cerca, a 1 hora de tren. Y yo compré el pasaje hace muchos meses, había comprado el pasaje hace muchos meses y como que ya lo dejé. Y cuando se empezó a acercar la fecha ya como que me empecé a preocupar de las medidas sanitarias, porque Francia está de nuevo confinado desde hace un par de días, porque está la cagada mucho peor que la primera vez. Entonces en algún momento se me pasó por la cabeza no ir, y bueno, obviamente ni cagando. Pero porque fui, pero bueno, cuando decidí ir igual como con cuidado y con un poco de susto porque le dan color a la weá, de verdad. Pero fue emocionante como desde el principio porque cuando llegué me bajé del tren y llegué como al metro que me dejaba cerca del liceo, que no era en el consulado esta vez, sino era en un liceo que como que, porque la vez pasada que yo voté fue en la primaria para Piñera y Guillé. ¿Cómo se llaman? Secundaria, ¿cómo se llaman las weas? Segunda vuelta. Las finales. A las finales. ¿Sabéis cómo se llama? Se llama balotage. Balotage se llama. Ya, bueno, y habían ¿Así dos se llama? mesas. En esa ocasión habían 2 mesas, y ahora habían 7, y esa escaleta, y habían más de 2000 personas en el patrón. Entonces yo me bajé del metro y empecé como a buscar la dirección, ya caminé y empecé como a toparme con gente que hablaba chileno, ¿cachai? Y eso, bueno, es más común acá. Acá te topáis con hueones que hablan español, sí, pero súper poco. Yo por lo menos que estoy en una ciudad más chica, súper poco, entonces empezaba a escuchar como gente de vuelta, y gente que se gritaba, y gente que pasaba y tocaba la bocina, y era como súper emocionante eso. Y cuando yo llegué a mediodía, había una fila que daba vuelta a la cuadra, así, de muchísima gente, y todos hueviando. Y por eso que me reí cuando dijiste Año Nuevo, porque era de verdad ese el ambiente, todos hueveando con guitarra, saltando, tocando, y bulla, ¿cachai? Y gente vendiendo empanadas, y como que son weas que acá no hay. Entonces, súper emocionante. Y empanadas, y sopaipilla, porque estaba lloviendo, y calzones rotos, y pan de Pascua, todas las weas que acá no existen, po, pero que tú podías hacer. Entonces el ambiente era súper cuático y yo tengo un par de amigas que no fueron a votar, pero sí estoy en un grupo que se llama Chilenas en Francia. Y ahí de un grupo de esas hueonas se organizaron y nos llamó a juntar como para después almorzar y todo. Y entonces, pero no nos conocíamos, entonces fue como súper bacán conocer gente ahí en ese momento, y no sé, una buena de Antofagasta, una buena de Villa Alemana, una buena de Puerto Montt, ¿cachai? Como, no sé, como que es como, no sé si me hubiera reído de mí misma unos años antes, pero si me escuchara ahora, pero creo que acá es distinta la forma en que cuando te encontráis con un weón que es chileno, po. Como que yo cero nacionalista y cero patria y cero todo eso, pero sí que cuando estáis lejos es distinto, po. Entonces... Se te activó el gen, el gen patriótico. Es que es cierto, es que cuando estáis solo es como escucháis un conche tu madre y como que ¿dónde viene esa amor? Lo necesito. En serio que sí. Entonces fue súper buena onda, estuvimos como 3 horas porque había muchísima gente, y yo no sé si era por las medidas sanitarias que había tanta cola, porque acá por lo menos tomaban hasta la temperatura en la wea. En la fila había un hueveo de cero barreras de sanitaria, pero adentro te tomaban la temperatura y la hueá, por franceses. Y bueno, y al momento mismo, eso como que quería contar también, en el momento mismo como de ir a votar, yo siempre me pongo nerviosa porque siempre siento que lo voy a hacer mal,
porque tengo un trauma pendejo que Yo creo que a todos tengo les una pasa esa pendeja weá. que cuando estábamos como en sexto básico, hicieron una weá para enseñarnos a votar, entonces hicieron urnas y la weá y le dieron color, hicieron los votos, y era para elegir el presidente de curso. Y yo, por supuesto, que no puse atención a cómo era, y cuando había que votar, puse así como que encerré en un círculo el nombre de mi amiga, que yo estaba votando por mi amiga, y puse viva, y le puse unas flores y una weá, y obvio que salió nulo, Nulo. ¿cachai? Y cuando hicieron el escrutinio, como que mostraron mi voto y yo reconocí mi voto y fui súper feliz y dijeron nulo y yo así como humillación. Y cuando le conté a mi mamá esa weá, puta, tenía 10 años, no sé, me dijo, pero si hasta el Humbertito en la tele sabe cómo votar, o sea, era como la campaña del lago, una weá así. Entonces, siempre me acuerdo de esa weá y me da miedo como cagarla, con el voto, con doblarlo, con la weá. Pero el momento en que te metís a la urna, siento que ese es un momento súper simbólico, sobre todo como era en las características de la votación de ahora. Y me pasó como que fue súper emocionante, como el momento en el que estáis ahí, más allá de hacer la raya y doblar la weá y cómo pegáis el sticker y todo eso, es como que sabéis que estáis haciendo algo que es importante. Que a mí mucha gente me dijo, no vayáis, si vuelve a ganar el apruebo, cuídate mejor, protégete de la weá, ¿cachai? No te subáis al tren, si igual da lo mismo. Y yo sentía como que aunque me daba mucha paja pensar que mi voto daba lo mismo, a pesar de que yo sabía que iba a ganar el apruebo, ganamos con patar la raja. En París, aquí lo tenía escrito, en París las 7 mesas fueron el 94% por el apruebo, y convención constitucional también. Entonces, igual yo me hubiera sentido como el pico de no haber ido y de no haber vivido todo lo que viví, yo creo, como de no haber sido parte de eso, siento yo. Y eso, bueno, y después cuando salimos, nos fuimos a almorzar todo el grupo de hueonas, pues. Y se pusieron hasta a bailar cueca los cabros afuera esperando el conteo y todo, pues. Hay un grupo de tipos que están allá hace tiempo y tienen un grupo de música y son generalmente, la mayoría son hijos de exiliados, y hay un weón que se llama El Condorito y tiene un disfraz, y se fueron a wear al Arco de Triunfo, que es como Plaza Italia, a wear así cuando salió el resultado y todo. Entonces fue como, o sea, está ahí en un lugar que para nada es como te pertenece, cero, ni el paisaje, ni la forma de vida, ni la idiosincrasia, ni una weá, pero de todas formas podéis igual hacer algo, pues, hacer algo propio, ¿cachai? Y eso, por eso que fue como súper emotivo para mí por lo menos. Y bueno, después que vimos el resultado fue así como patadísima en la raja, así fue un 6% el rechazo. Y eso, esa es mi experiencia. Oye, Salud por eso. voy a acotar algo cortito en base a lo que decía la Monse, que es significativo lo que tú dijiste, así como ya a lo mejor mi voto no sirve, pero al contrario, o sea, yo creo que tenemos que cambiar esa visión, que mucha gente piensa, ¿para qué voy a ir si va a ganar? Nosotros tenemos que como potenciar esa mirada de decir, yo también cuento y soy importante en este momento, como tú lo decías, o sea, ¿cómo no voy a ser parte? No me voy a sumar, quizás es uno, insignificante ese uno, pero ese uno organizado con el otro uno, y así sucesivamente formamos la fuerza. Entonces, eso es súper importante, que aprendamos a tener la conciencia de la organización, de que independiente que uno sea, quizás uno va llevando una cosa, después se te va a sumar otro y así otro, y vamos transformando muchas cosas. También leí que esta es la votación más numerosa en la historia de Chile, proporcionalmente hablando, que votaron casi 8 millones de personas, y eso es caleta, es casi el 50%. Y bueno, sin olvidar el mérito que tiene el tema de que sea paritario y toda la weá, me parece que es como súper importante. De hecho, yo estaría todavía súper frustrada a una semana de la weá si no hubiese ido, si no hubiese sido parte de la weá, aunque ganó por lejos, igual me hubiese sentido así muy, muy mal, creo. Y yo quiero pedir permiso, como estamos entre colegas, quiero pedir permiso para ir al baño. No. Tiene que decirlo en inglés y puede ir. Estoy cerrando la escuela. Vengo al tiro. Hay cachar esa wea cuando estás en una clase y estás terrible emocionada, así hablando, y alguien levanta la mano y tú sí, una pregunta, y te dicen ir al baño, y la misma wea, ¿no? Oye, Afortunadamente no me ha pasado Rocío, este momento. la cumpleañera ahí. Sí, ¿cómo pasaste tu cumpleaños, por Rocío? Cuenta. ¿Te cantaron el cumpleaños feliz en la sede?
No, de hecho, bueno, yo creo que yo iba tan feliz que tenía como cara de apruebo. Y yo creo que el tipo que estaba ahí atendiendo en mi mesa, bueno, a todo esto me tocó votar en el... Yo antes vivía en cerca del barrio Higgins, entonces, como no sé, creo que no he cambiado domicilio, parece, entonces me toca ir a votar allá al frente de la Plaza Higgins, po, al San Pedro Nolasco. Y yo vivo a 5 minutos del Liceo Pedro Montt, pues podría haber votado aquí. Pero eso implicó tener que bajar caminando y, bueno, no tengo auto, así que crucé todo Valparaíso a pie y iba pasando por distintos locales de votación. Pasé por ahí por la UPLA, por Independencia, pasé por el Pedro Montt, pasé por varios locales. Y en todos los locales la fila doblaba a la esquina, entonces era maravillosa la cuestión, pues porque efectivamente uno veía como la cantidad de participación que excedía a la de otras veces, pues. Entonces estaba muy, muy, muy lleno en todas partes a medida que yo caminaba hacia allá, pues. Después llegué allá, llegué a la mesa, súper contenta, sí, pero yo creo que el que me atendió era el rechazo, porque no tenía mucha cara de alegría, y era como que ese día quien no estaba contento es porque era el rechazo. Entonces como que me dijo su carnet, y ya yo le pasé el carnet así, lo miró, me hicieron bajarme la mascarilla, así como constatar que era yo. Y ahí me pasaron los votos, voté igual con miedo, pues así como que miré 5 veces la cuestión, pues le hice la media raya a la prueba así clarita, tratando de no cuidar, de no rayar nada más, doblarlo perfectamente como que le quería sacar una foto, pero no podía, toda una confusión. Y ahí después fui a la mesa, le sacaron el numerito y lo eché, po. Pero después, claro, llegué a la casa, llegamos con mi pareja, pues comimos, comimos torta del día anterior también, porque yo empecé a celebrar mi cumpleaños el sábado, y precisamente porque este día había que votar, y claro, pues no alcancé como al tema de postular voluntariamente para los apoderados de mesa, vocales, nada, pues. Y de repente estábamos conversando y como sí, debimos haber sido apoderados igual, nomás igual, y de repente veo un aviso en Facebook, así como, oye, faltan apoderados en Valparaíso y en Viña. Y a los 30 segundos le contesto al tipo así, le digo, ¿dónde? Y me dice, en el Bicentenario y en el San Rafael. Y yo dije, el Bicentenario me queda al lado, po. Y le dije, ya, ¿cuántos faltan allá? Faltan 2. Ya le dije, avisa, nosotros vamos. Así. Y ahí como que comimos muy rápidamente y bueno, intentamos pedir un Uber, pero no había Uber, no había nada. Así que al final bajamos nomás, pues bajamos en colectivo y llegamos ahí al liceo, claro, a contar los votos. Así que no, fue bacán, fue emocionante igual, pues bueno, ahí estaba más nerviosa porque yo nunca había estado de apoderada, pues, y con miedo de cagarla, de no pelear un voto, de no echar, tenía como todo anotado en el WhatsApp, cuando un voto es nulo, cuando en blanco, igual, pues igual me daba miedo como, hoy toca que me confundo esta vez, pero afortunadamente no me confundí, no, y además la mesa era toda, yo creo que era toda la prueba, excepto el caballero triste que estaba en la esquina, que evidentemente era el rechazo. Así que después salí, me lesioné ese día, me quedé coja, no sé si he subido mucho peso en la casa y no he caminado nada. Como decía la Eva, fue la primera vez que salgo en meses como a una actividad que no sea comprar. Entonces me lesioné, como que me quincé el tobillo, pero igual después salimos del liceo, fuimos a la Plaza Victoria y ahí estaba la cagada. Estaba el Mimo Tuga, había músicos, había de todo y era muy bonito porque, y creo que la imagen como más linda que me quedó de todo el escenario fue ver tanta bandera distinta, así, estaba la bandera de Chile, pero estaba la bandera de los pueblos originarios, estaba la bandera del pueblo mapuche, estaba la bandera de la comunidad LGTB, estaba como muchas banderas, entonces era como, fue muy bonito, fue muy, muy, muy bonito. Yo creo que sin duda inolvidable. Con miedo de que llegaran los pacos nomás porque no podía correr, si de verdad que quedé coja. pero no, bacán todo, bacán.
Un gran cumpleaños, un gran regalo. Un Manso regalo. recuerdo. Sí. Claudio, ¿quieres agregar ahí algo sobre tu experiencia como... Igual me tocó, sí, ese día me tocó ser apoderado también. El día anterior también nos faltaban compañeros que pudieran estar ahí en la defensa del voto. Y ahí fue cuando yo llamé a Leandro en la tarde. Ya estábamos como en la última. Más encima, un apoderado que estaban me había dicho que ella era de Playa Ancha, entonces no le costaba N la vuelta porque tenía que hacer la defensa acá en el Lima. Entonces no sabía cómo después regresarse, pero si es que era necesario y no había otra persona que pudiera estar por ella, igual sí iba a pegar el pique, igual sí iba a sacrificar por la causa. Bien, compañera, le decía yo, vamos, vamos. Y el asunto es que en ese intertanto me empecé a llamar, pues, a ver a quién más podía estar si es que no estaba ella. Ahí llamó a Leandro, en la tarde, le digo, ya Leandro, ¿cómo? Oye, ¿sabes qué? Es una invitación súper buena, tenemos que hoy día, histórica, compañera. Tenemos que estar presentes. Y al final Leandro me dice, no, si yo va a ganar por barraca la prueba. Entonces me Yo le dice, dije 80-20, 80-20. Bueno. y al final dije, bueno, ya sí, ya no te preocupes. Y a nosotros nos habían estado categorizando todos los días anteriores en capacitaciones, en que llegáramos temprano, en que no se nos ocurriera llegar muy tarde, después la ya no te podías acreditar, ¿cachai? Como que las penas del infierno si es que se te ocurría no acreditarte, porque tenías que llegar muy temprano y llegué a las 7:30 y recién estaban abriendo todo el local y el cuento, y el asunto es que estábamos constituyéndose recién las mesas y me acerco al delegado de la Junta Electoral y me dice, o sea, le digo, mira, me vengo a presentar y acreditarme por la opción de apruebo, porque ese era el tema, porque como la derecha también tenía posibilidades de acreditarse por el apruebo, entonces si tú no llegabas temprano, llegaba alguien de ellos, después no tenías cómo acreditar al resto de los apoderados. Entonces, me tocó ser apoderado general, entonces por eso tenía que llegar tan temprano. Y me pasó, ahí está la gatita, y me pasó que llegué muy, muy temprano y ya, pues, y con el resto de los apoderados coordinando por el WhatsApp, y me decían, ya, voy a 3 cuadras, me faltan 5 minutos, voy llegando, falta poquito. Estábamos todos así con esa tensión de la mañana, había que llegar temprano, hay que llegar temprano, y de repente el que hay en la Junta Electoral dice, pucha, no vamos a poder constituir una mesa todavía, porque nos faltan dos vocales. Y yo entre medio así como, oye, todavía no lleguen, demórense un poquito, todavía no vengan, importante que sean apoderados, no que sean vocales, así que todavía no lleguen, esperen un ratito, y los chiquillos así como, estamos en la puerta, no entren todavía, esperen un poquito, como aguantándolo, ¿cachai? Y ahí después ya llega alguien de la mesa, se constituye la mesa, y ya le digo, ya, vamos a acreditarnos ahora, así que ya, y fuimos ante el gallo, y firmamos, y nos sacaron fotos, y nos acreditamos. ¿Cachai? Y ahí estuvimos como hasta las 10 un grupo, y después ese grupo, bueno, algunos fueron a hacer sus cosas, a votar y todo el tema, más encima que a mí tampoco me tocaba votar ahí mismo donde defendía los Ahí, votos, claro. acá en la Avenida Argentina, en el Salesiano. Así que, bueno, en un minuto se fueron todos a votar, que yo ahí, y no había ningún otro apoderado del rechazo, pues entonces me llamaba mucho la atención, decía, qué raro. Y el cuento es que ya después llegaron, aparecieron, llegaron los chiquillos del apoderado del apruebo, y la cosa es que me dicen, oye, mira, ahí llegaron, parecen los del rechazo. ¿Por qué? Porque yo esa niña la conozco y antes compartí con ella y tengo una experiencia súper mala. Y la cuestión es que así como ahí como nos faltaron los palillos nomás, como para empezar a contar la historia de la vida. Y en eso que nos pusimos de acuerdo, ya vamos a las mesas, íbamos a las mesas, después volvíamos al centro de Lima, que aparte como bien bonito, porque es como verde, y es como arbolitos, sombra, entonces es como bien agradable estar ahí. Y ya, pues el tema es que empezaba a pasar la hora, y esa hora ya como de las 8, que ahí se abría la urna, ya estábamos a punto, y nosotros ya la arenga, ya, vamos, ahora sí llegó el momento, ahora tenemos que ir a defender los votos, compañeros, nos vamos, ya, ¡eh!
fuimos gritando, cada uno iba gritando a su mesa. ¿Cachai? Fue igual escandaloso, llegamos a la mesa, y ahí nos pusimos a defender los votos. Y yo tenía una persona del rechazo, y el asunto es que la persona del rechazo había estado todo el rato en la mesa compartiendo con los vocales. Entonces yo decía, chuta, ya lo tienen ganado, no van a querer pelear nada los chiquillos de los vocales, entonces ya voy a tener que estar ahí dando la pelea. Y la cuestión es que empieza el conteo, pues. Entonces empieza, apruebo, rayita, apruebo, rayita, apruebo, rechazo. Y todo así como, ¿qué? Y la niña que estaba ahí, que era del rechazo, como que se le desfiguraba la cara cada vez que nombraban el apruebo. Y ahí se daban los vocales de mesa, como ya habían establecido confianza, entonces se pusieron, no sé, pues confianzudos, y le empezaron a tirar la talla a la apoderada de mesa. Entonces los vocales finalmente le hacían bullying a la apoderada que estaba por el rechazo, y ahí se daba como toda esa dinámica, así como, oh, yo no me aguantaba la risa, entonces cada vez que salía, y se lo gritaban casi, pues, así como, apruebo, y ya no quise entrar en polémica, y ya al final ya salió un voto polémico, ¿cachai? Salió un voto polémico donde estaba el voto, no tenía marcada preferencia, pero estaba rayado, ¿cachai? Entonces, según yo, ese voto es blanco porque no marcaba preferencia, y ellos decían que es nulo, ¿ya? Entonces, en esa dinámica nos fuimos, así como, oye, no, es que no es nulo y la cuestión, aparte que como molestaban tanto también a la apoderada, entonces empezaron a perder el conteo de los votos, de los rechazos y los apruebos, como estaban conteando, se perdían en el conteo. Yo después se acercaban a mí, y yo como estaba coordinadito con el lapicito, marcando todo. Entonces, después se da una dinámica que llega el delegado de la Junta Electoral, y también pues dice, no, ese voto es nulo. Oiga, no, ese voto no es nulo, ¿cómo se le ocurre? Y ahí empezamos de nuevo en la dinámica, y al final, ya, le dicen, usted es el presidente, así que el presidente que decida de la mesa. Y el presidente decidió y dijo, ya, nulo entonces. Ya, nulo entonces, pero que eso quede en acta, le dije yo. El loco, oye, pero que no decide nada, en realidad no decidía nada el voto, ¿cachai? No era que te estuvieran anulando una prueba, así que realmente no era tan importante defenderlo, era como para dar un poco ahí de tensión, emoción al caso. Y después ya en la noche vine a buscar a mi compañera también, y pasé acá a la casa, y ahí nos fuimos caminando, y todo el trayecto que nos fuimos caminando a la Plaza Victoria, pucha, la gente en el auto, con la bandera, caminando, con la ollita, de todo, de verdad que era una fiesta. Como Copa América. Sí, era como Año Nuevo, decía Sí, yo. Oye, esto es como Año Nuevo, está todo el mundo en la calle, qué bueno. Y así que sí. después había música incluso, y después se me vino la imagen, la película del Joker, cuando sale arriba, como de un escenario, y ahí estaba el Tuga. Y el Tuga era como la misma imagen, de hecho hay un meme que está así, y es muy gracioso. Y es muy igual la imagen. Sí, es muy igual, así que no, fue entretenido, lo pasamos súper bien. Esa fue mi experiencia. Salud. Salud. Salud Oye, por eso. y eso también Salud. que decía el Claudio, bueno, y la Rocío, que se vivió en Valpo, así como la celebración. Yo donde vivo acá en Viña, no había ningún sonido. Así que me perdí ese momento. Así que No. estaban los del rechazo, mis vecinos, parece. Parece que vivo Yo creo. en una zona de privilegios. Pero no, perdí todo. Llamaba a mi mamá, porque mi familia vive en Ciudad Ecuador, y ahí todo pasando. Así que me perdí la celebración, pero después también veía como mi hermana o otras personas que estaban transmitiendo en vivo también de ahí de la plaza. Sí, po. Y era Año Nuevo, literal, así todo. Oye, pero tú no celebraste porque igual llegamos acá a la casa, igual no entramos rápido, pero llegamos a la casa, abrimos una champañita, un vinito, y te juro que yo fue el mejor vino que he tomado en mi vida, así era como un manjar, así como tomando, Yo estaba celebrando. solita, así que abracé mi almohada y sonreí. Esperanzada, me dormí. Oye, les voy a contar a mí así como... a mí me pasó que, bueno,
como se sabía igual que ya era como, bueno, habían hecho varias apuestas sobre los resultados. Una amiga, la Ámbar, que estuvo la semana pasada acá en el Quebrantahueso, ella me había apostado que votaba el 70% del electorado. Y yo le dije que yo creía que iba a votar el 50 más 1. O sea, entre el 50 y el 55 a lo más, le dije, no creo que vote más de eso. Y claro, votó como el 51 o el 50 puntos y algo de la totalidad del electorado. Y también había hecho apuesta con otro amigo. Me dijo, ya, ¿cuánto creéis que de los que votan va a ganar? Y yo le dije 80-20, sí, 80-20 el número mágico. Así que no me dio mucho el cuero como para ir a defender votos ni nada. Lo que sí salí, que bueno, no quería salir solo, y salí con la Oda, fuimos a ver un rato la celebración. Y fue todo un chiste, porque salimos con el gato, porque el gato salíamos y se ponía a llorar y queríamos incluirlo en la celebración. Y lo metimos dentro de una wea, de un bolso, y lo llevamos y se puso, loco, después ya lo sacamos, después nos seguía, fue todo al final que se quedó acá encerrado llorando como loco, después volvimos, estaba ronco de tanto llorar. Es que como no estaba acostumbrado a que salgamos nosotros dos, acá en la casa, cuando salimos nosotros dos, o llora como desesperado, y si lo dejamos salir cuando vamos saliendo, nos sigue, pues igual que los perros cuando te siguen, nos sigue. Entonces no está acostumbrado a que salgamos. Y como somos corazón de abuelita, igual nos cuesta caleta como tomar decisiones así de estúpidas. Pues. Al final que lo dejamos acá todo apenado y fuimos como entre medio alegre y triste por dejar al gato acá encerrado. Y al final tuvimos un rato nomás, estuvimos como media hora y ya vámonos, está el pobre Chuy solo ahí llorando. A ver al niño. Así que nos volvimos y estaba ronco así, no podía maullar Hay bien. otro tema, me hay pasa otro tema igual con el importante, gato. Leandro, los gatos. La Monse también vi que pasó su gato por ahí. Hoy yo creo que Sí, el Chuy era del se rechazo. acostumbran. Sí, yo creo que Chuy es fascista, yo creo. Estoy Era del seguro. rechazo. Chuy es Se momio. acostumbran caleta a ser súper mamones cuando estás ahí tú y después cuando uno empieza a salir, bueno, los buenos colapsan. Es que es por el confinamiento. Pues. Y yo alcancé a trabajar como 4 semanas o 5 y nos confinaron de nuevo, así que el hueón otra vez como que se había acostumbrado y ahora el hueón otra vez. Sí, pues. Ahora me odia, es la fase en que raro me igual. odia porque estoy todo el día acá. Después va a pasar a ser mamón y a llorar cuando me vaya. Oye, respecto yo quería como para tratar de también llegar de alguna manera a lo que yo quería comentarles sobre el cine. Respecto a la Sobre lo idea que de no la estudié. respecto a la idea de la chilenidad, que igual creo que la Monse igual lo tocaba así como muy como en tono de talla más que en serio, pero yo creo que igual es interesante esa idea. Nosotros por lo menos en el liceo, en el Liceo Varón donde nosotros trabajamos ahí con el Claudio, bueno, hemos ido desarrollando distintos tipos de proyectos y el último proyecto que impulsamos fue, bueno, con los más chiquititos de séptimo a segundo, planteamos la idea, porque lo iniciamos en septiembre, pues planteamos la idea de la identidad chilena, sobre si existe una identidad chilena y qué sentido tiene esa identidad, y eso cómo vincularlo al proceso democrático, cuál es la relación de la identidad chilena respecto a esta idea de la democracia, porque en el fondo, bueno, la noción igual de como de Chile, así como Estado-Nación y toda esa idea como muy patriótica, creo que ha ido evolucionando. Si uno escucha, por ejemplo, los discursos políticos de la izquierda hace 50, 70 años atrás, la idea del patriotismo era súper, pero súper fuerte. De hecho, yo les mostraba a los alumnos el otro día en una de los talleres que hicimos de esto, un video que se hizo en 1939. Lo manda a hacer Pedro Aguirre Cerda, y hablaba de la chilenidad así de forma muy patriótica. Así como que se pregunta, ¿qué es Chile? ¿Qué es la chilenidad? Y la chilenidad desde ese tiempo, yo creo que todavía, se asocia mucho a las fuerzas armadas y de orden.
Entonces es muy fuerte el sentimiento de chilenidad en esos espacios, en los espacios como de los pacos, los milicos, ¿cierto? Es súper fuerte cómo se instala esta idea de qué significa la chilenidad y cómo se construye esa identidad chilena. Y normalmente se construye a partir de la negación del otro, ¿cierto? A la defensa del territorio como frente a la posibilidad de invasión, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa idea, que hoy día obviamente casi nadie creo que por lo menos dentro del mundo de los profes no estamos, creo, en esa parada en ningún caso, y si es que hay alguien con esas ideas, creo que está como... Abandone la sala. Claro, en otra frecuencia, ¿cierto? Está como Sí. pero podría ocurrir, pero en el fondo yo quería referirme a eso en el sentido de cómo hoy día se entiende la chilenidad. Yo me acuerdo que una vez en el MUD unos compañeros dijeron, oye, y si marchamos con banderas chilenas, no sé qué día. Y yo le dije, estáis más loco, yo no salgo a marchar con banderas chilenas, no. Y mi papá, por ejemplo, mi papá para el 2000, para el 2011, creo, sí, para el 2011, que fue bien fuerte la movilización, salía a marchar con mi mamá y mi papá es comunista, pues, y salía con la bandera de Chile, y yo le decía, oye, sale la bandera del PC, por último, ¿cómo salí con la bandera de Chile? Bueno? Y me decía, ¿qué tiene? Somos chilenos, Chile hay que defenderlo, y yo, salte, esas ideas son como muy antiguas, son como de Allende. Y claro, pues si uno escucha, por ejemplo, discursos de Allende, es súper común escuchar que hable de los patriotas y los compatriotas y todo el cuento del patriotismo. Y hoy día no es tan común apelar como a ese referente. En algunas como concepciones teóricas se habla como del referente vacío, y quiere decir que en el fondo hay como una idea que pierde, ¿cierto?, el sentido para muchas personas en cuanto a lo político, y a veces empieza a volver a cobrar sentido. Pues, por ejemplo, en esta instancia, seguramente mucha gente efectivamente sacó su banderita chilena a la hora de ir a celebrar. Y eso no es tan común, por que hayan tantas personas saliendo a marchar con bandera chilena. Eso se ve en la ultraderecha, ¿cierto? Pero en la izquierda no es tan común, porque la bandera chilena no es algo que a muchos les sienta como orgullo, ¿cierto? Al contrario, muchos nos avergonzamos, y lo que sale, lo que es común es la bandera negra, ¿cierto? Con la estrella igual, pero negra. Es más común encontrarla en una marcha como más de la izquierda. Entonces yo creo que igual es interesante igual esa idea como lo que dice la Monse, así como qué significa hoy día ser chileno en este proceso también en el que estamos viviendo, donde estamos reconstituyendo el Estado-Nación. Yo les compartí ahí un video de Raúl Ruiz, donde el Raúl Ruiz en el 71, me parece, sí, lo acompañan a una actividad que hace Allende dirigida al pueblo mapuche. Y lo que hace es entrevistar a algunas personas ahí como del territorio mapuche. Le hacen unas entrevistas cortitas, y después como que filman parte de lo que es el discurso de Allende en ese día. Ese es un documental cortito, dura como 12 minutos, y se llama Ahora te vamos a llamar hermano. Y es como lo que le dicen los mapuche a Allende después que Allende va a visitar el territorio. Y en el fondo creo que eso es súper importante, porque es muy raro que hoy día, por ejemplo, personas que se reconocen como mapuche, reconozcan la nación chilena como parte de su identidad, como que en el fondo la rechazan o la niegan o no se reconocen como parte de esa identidad, porque su nación es otra, su cultura no pertenece a esa identidad. Entonces creo que es súper interesante esa discusión como hoy día se da, sobre todo ahora en lo de la Constitución, y cómo se plantea, por ejemplo, la paridad en el caso de los convencionalistas, no sé cómo se llaman, constituyentes, no se pueden llamar constituyentes, se llaman convencionalistas. y,
No, bueno, porque eso es como que son convencionales, po. Sí, esos son, po. Oye, y ahí también la participación de los pueblos originarios está todavía ahí en la discusión, pues no está todavía eso definido, cómo va a ser, si es que va a ser realmente. Y creo que esa idea es súper interesante, o sea, la idea de la chilenidad hoy día. Raúl Ruiz, por ejemplo, que es el director que yo les quería comentar, esa idea, sobre todo desde el exilio, siempre le causó mucha gracia, pues con la idea de qué significa ser chileno. Y siempre en muchas de sus obras aparece, las obras pre-exilio, y en algunas de las que hizo después en el exilio, el tema de lo que significa ser chileno es súper interesante porque lo aborda desde el lenguaje y desde la habla, ¿cierto? No tanto desde la idiosincrasia, que sí, por ejemplo, es parte de la reflexión, pero lo agarra muy desde el lenguaje. Entonces, por ejemplo, ahí tiene unos documentales que se los recomiendo, se llaman Cofralandes, si es que lo pueden ver. Están en YouTube, me parece, son como 4 capítulos que hace. Y son como docuficción, en el fondo. Es como una mezcla de documental como con un juego así como un poco fantástico. Y nada, pues les planteo igual ahí a ver qué opinan antes de irse al tema cine. Y bueno, si se quieren meter en el cine chileno como para dar ejemplos también, mejor. Así me ayudan. ¿Cómo lo Yo ven? no La sé. chilenidad. ¿Qué es el chileno? ¿Qué Mira, opinan? yo un tiempo igual me fui a estudiar a Bilbao, España, y toda la gente así como, ya, ¿y como que cuáles son sus cosas típicas? Y yo así como que, porque yo, así como, preparo un plato típico, y yo así como, me voy a preparar porotos con longaniza, con cazuela, o sea, tenemos que como reinventar los platos típicos para que sea algo más fácil, porque si no uno cómo va a ir a los otros países a decir ya, yo no hago porotos porque como vivo sola, hago una olla poroto y me alcanza como para 2 semanas. Y no, la hinchazón y todo eso no. Evitemos ese Oye, plato los típico. porotos son mi comida favorita. Man. Ya, pero entonces tú eres muy chileno. Más chileno que los porotos. No, pero bueno, es como que a mí me costaba identificarme con algo, porque por ejemplo, la cueca, ya, a mí o sea, ya no quiero parecer no chilena. Me teñí rubia, ya no estoy negando mi chilenidad. No, pero como que no bailo bien cueca, porque a mí me gusta como los ritmos más del Caribe. Entonces Yo como no que sé digo, bailar pucha, cueca. así como que los brasileros a veces tienen las batucadas, las zambas, están ahí como con otras. Ya, los colombianos, la cumbia, no sé qué. Y nosotros la cueca, que hay que tener toda una memoria así como, que conquista con el pañuelo y Oye, tiene el toda tango es súper difícil, igual yo la Rocío baila tango. ella, argentina también No, y de estamos hecho un día pasa con harto que cuando uno baila tango acá, de repente te dicen así como, ay, pero ¿cómo va a bailar tango? Baila una cueca, si tiene que bailar cosas de Chile. Sí, pues entonces imagínense los actos del colegio, uno que es profe, y tiene que salir a hacer el baile, a dar el ejemplo, Yo no sé bailar estudiando cueca. como la noche anterior, todo el 8, la S, ¿no? Entonces creo que hay cosas que quizás desde la escuela, ¿cierto? Que uno va formando la identidad o con esta formación ciudadana, ¿cierto? En estos planes, también ir trabajando como eso que tú mencionabas, cómo nosotros y nosotras vamos viendo formando una nueva identidad también, porque lo que tú decías, a lo mejor hay cosas que vienen como de tiempos muy pasados, no sé de qué fecha porque no sé, no, la línea de tiempo no es lo mío, pero que vienen de tiempos pasados que uno fue reproduciendo, pero la sociedad ha cambiado tanto, hemos cambiado tanto como país, incluso que lo vemos reflejado en esta necesidad de hacer cambios a nivel de la Constitución, de cómo está la columna vertebral de nuestro funcionamiento de nuestro país, ¿cierto? Que a partir de eso también quizás hay que plantear como una renovación, no digo abolir ciertas cosas como la cueca, no, pero quizás hacer una cueca santa. La cueca No sé, chora, hay una versión, po. Claro, está la cueca chora que viene con la versión porque uno necesitaba mover más cadera, pues esa es la verdad de las cosas. Entonces ahí, no sé, ¿cómo se podría trabajar eso? Yo creo que
yo de cine no puedo hablar porque he visto muchas películas, pero de Pixar. Así que no es lo mío ese tema. Pero bueno, creo que es una temática todo esto también del plebiscito y todo esto que está pasando en la sociedad, el estallido social, da para mucho material, ¿cierto? De hacer documentales y qué sé yo, películas. Pero en cuanto a eso, al ser chileno, creo que debiéramos como plantearnos cómo estamos como sociedad, porque ahí hay una dualidad. O sea, en primer lugar, el tema de los pueblos originarios, cómo nosotros y nosotras reivindicamos el protagonismo que debieran tener nuestros pueblos originarios. Que eso tampoco, no muchas personas, a no ser que viva cerca de una comunidad, no estamos tan interiorizados con la costumbres o luchas que están llevando hoy en día. Entonces uno se siente ajeno porque somos un país muy largo. Por lo tanto, hay una diversidad, ¿cierto? Que quizás, como dicen, Santiago no es Chile, o sea, todo lo que pasa en Santiago no representa a todos y todas los chilenos. Entonces ahí hay que como replantearse qué es lo que en esta larga y angosta faja de tierra, incluyendo también a la isla de Pascua y todo el territorio insular. Que no quieren estar ¿qué es lo que incluidos. Claro, pero ¿qué Que es lo quieren que puro salir de Chile. Eso. Sí, es lo mismo, porque siento que no hay como una... Imagínate la cueca. ¿Cómo van a bailar cueca los pascuenses si ellos tienen su otro baño? Entonces, en definitiva, yo me encantaba si me tocaba pascuense en el colegio, porque ahí el traje aparte tan bonito, y moviendo la cadera. Pero eso, o sea, como encontrar qué es lo que nos identifica y actualmente, porque la sociedad, ¿cierto?, hemos ido evolucionando. El rol de la mujer también, cómo se ve en todo lo que son las costumbres. Así que, no sé. Los trajes de la cueca son súper raros igual. Yo tengo mi traje, Esos vestidos de China, le dicen. Sí, también Y no el de entiendo Guasa por qué es de Elegante. China. ¿Ah? Y el otro de Guasa Cuica. Claro, pues de Pero Guasa de Salón. originalmente al revés, pues en realidad el traje de la guasa de salón es el traje que usaban las campesinas, pues por ejemplo ese huelito blanco que queda entre medio era para que no se te viera justamente, por ejemplo, si montaba o hacía algo similar. La otra vez escuchaba algo como de los trajes y en realidad ahí uno se da cuenta igual como este imaginario de la chilenidad está súper construido e instalado como de forma uniforme, po. Nunca fue así, hasta los trajes de las cuecas, o sea, ¿quién anda en el campo? Yo soy criada en el campo, ¿quién anda quién tiene acceso a comprar un poncho de 300 lucas, una bota, unas espuelas de no sé cuánto que entra a la casa que tienen piso de madera en el sur y se te raya todo el piso, o sea, se te echan para afuera, pues nadie andaría con espuelas, qué estupidez, como todo el imaginario de la chilenidad es muy construido, y yo ahí no apostaría como a intentar como encontrar o descubrir o generar como un imaginario único. Yo creo que justamente si hay algo que irónicamente caracteriza a Chile, es como decía Eva, igual lo diverso que es, pues si es súper largo, súper distinto, es como imposible de uniformizar, pues. Escuchaba el otro día igual en el matinal, en La Voz de los que Sobran, a Eduardo Rapiman, un artista mapuche, y él decía algo claro, súper interesante, porque efectivamente decía él, las historias mapuche y del pueblo chileno nunca en la vida han como coexistido, siempre han estado en una relación de conflicto, dominación, ha sido una relación compleja. Y esta es la primera vez, decía él, que tenemos la posibilidad de como juntar esas historias, como que realmente, a propósito de los escaños reservados, como co-construir la historia, y no que sea fruto de una cuestión como bélica. Entonces yo creo que así como está el pueblo mapuche y hay muchos más, 9 creo que son en Chile, si no me equivoco, originarios, que quedan, más los No me afro pregunten a mí, por favor.
Claro, tenemos que apostar como a ver cómo es posible, siento yo, incorporar esas identidades respetando su diferencia, po, y no como no promover este discurso que le escuchaba ayer a Kass en una entrevista que le hicieron en Madrid, en Alemania, no sé dónde, y le preguntaban como, oiga, pero usted, los pueblos originarios, los escaños reservados, no están contemplados, ¿cómo que no? Dice, si nosotros somos un Estado-nación unitario, como plano, así como somos un Chile, y la Constitución dice, la que acabamos de votar, dice que todos nacen iguales y libres en dignidad, y como que creen que porque dice eso, como que automáticamente el pueblo mapuche queda al mismo nivel, pues como que es una cuestión ridícula, pues entonces creo que lograr ese reconocimiento igual de todas las diferencias con las cuales convivimos pasa por reconocerlas justamente en su diferencia y no queriendo homogeneizar, pues. Pero lo que hemos tenido por muchísimo tiempo es que nos han instalado una idea de la chilenidad absolutamente construida y claro, pues, yo creo que ahora estamos en un momento en que podemos ver que eso es así, pues, porque mucho tiempo como que habitamos ese imaginario chileno sin cuestionarlo, pues. Efectivamente era como, claro, nos sentimos más o menos representados, pero como que nadie cuestionaba que había como una chilenidad ahí. Yo creo que ahora efectivamente como que podemos ver todos los panoramas y decir así como, qué es lo que se viene, pues, como que estamos en opción de tomar posición respecto de qué país también queremos construir en ese sentido. O eso creo, al menos hasta ahora. Monse, Claudio, ¿qué quieren decir respecto a eso? ¿Cómo lo ven? Monse, que tú que estás ahí afuera, que comentabas ahí también. Sí, a mí me pasa que, bueno, hay tradiciones, hay como historia, pasado en común, hay lengua en común. Yo creo que el tema de la patria tiene que ver con una hueá más personal, como más allá de lo que se come y de lo que se baila. Y eso es más bien como la historia de la construcción del país y en realidad de la identidad. Entonces, pienso que es una hueá mucho más como abstracta, que no tiene que ver necesariamente como con, sí hay signos evidentes, como lo que dije, como la comida, los bailes, son cosas que al final tienen como una razón histórica, por eso están, pero pienso que es una wea mucho más personal, y claro que yo lo veo desde afuera ahora, ya llevo casi 4 años viviendo fuera, y voy siempre, y me encanta, y obvio, no he dejado de ser nada de lo que era, pero sí me ha cambiado mucho la mentalidad porque comparto mucho menos con chilenos, y sí comparto con latinos. Y creo que el otro día conversé de esto con alguien y me decía no sé, cómo te identificas tú en este momento, cómo te sentís, no sé, en algún momento hubiese dicho quizás chilena o alguna hueá rara, que es lo que hemos estado como tratando de hablar, pero ahora diría latina, porque eso es lo que soy acá. Así es como te clasifican, digamos, cuando te hacen, cuando te etiquetan, porque o eres árabe, o eres china, o latina, o gringa, no sé, o europea. Eso es como las grandes categorías. Y los latinos se juntan con los latinos. Yo tengo amigas mexicanas y venezolanas acá, y hay en este pueblo donde vivo yo, hay un chileno que hace empanadas en el mercado, y tenemos amigos argentinos y uruguayos y todo eso. Entonces, como que si tú me preguntáis ahora como por esa noción como rara de patria o como de, no sé si nacionalismo, pienso que eso no, pero patria o como con lo que yo me identifico y me siento más como en casa y más como cercana a lo que yo soy es con los latinos, porque la gran diferencia que hay con la cultura culiada que hay en este país y con las formas de, lo mismo, con la forma de comer y con la forma a qué hora te juntáis y qué es lo que hacéis en el carrete y qué tomáis, es súper distinto y tú te podís adaptar e incluso lo podís hacer parte tuyo, pero siempre te vaya a ser como, vaya a ser como más, vaya a encontrar más afinidades con los latinos, po. O sea, puta,
Y me pasó este año que me tocó trabajar con 2 españoles. Me ha tocado trabajar con 2 españoles. Y ellos tienen, claro, hablan español y también es súper cercano, es súper como que, claro, hay mucha más huellas en común. Como el año decía, mi patria es mi lengua. Y es verdad, porque, no sé, siento que en otro idioma eres como otra persona. Pero los españoles son españoles, pues, o sea, no es lo mismo tampoco. Y ahora que fue el 12 de octubre y teníamos que hacer clases, teníamos unos cursos, ellos son mis colegas. Y somos 4, y somos 2 latinos, yo y un colombiano, y 2 españoles, un español y una española. Y teníamos que hacer unos cursos de español, de cultura hispánica, en unos cursos de ciencias políticas, y cuando llegó el 12 de octubre, todos tuvimos que hacer como una clase como temática de 12 de octubre, y nosotros con el colombiano casi que el día de la resistencia indígena, y los españoles el día de la, no sé, de la hispanidad, ¿cachai? Y a pesar de que los españoles, estos hueones no son unos conches su madre, y están abiertos como al diálogo, insistían en que había que mostrar las 2 perspectivas. Y era como, ¿cuáles 2 perspectivas, weón? ¿Cachai? Si hay una nomás. Entonces, no, es que yo lo voy a mostrar súper objetivo y la weá, y nosotros así como, ya, como que no voy a entrar en polémicas, ¿cachai? Pero, no sé. Y era como, bueno, pero ¿qué te enseñan a ti en el colegio de la weá? Y la verdad es que me puse a pensar yo en eso. Me preguntó una española, ¿pero qué te enseñan a ti en el colegio? Y en realidad nosotros no nos enseñan que fue una masacre, ni un abuso, ni un nada de eso. A lo más nos enseñan que fue el encuentro de los mundos y la weá. Tampoco es que somos súper agradecidos porque ellos nos salvaron, que es lo que le enseñan a los españoles. Pero nos enseñan una weá súper neutral y súper mentira. Entonces como que ahí me baja toda la latinidad, ¿cachai? Y como que eso es lo que en este momento me representa más que ser chilena. O sea, sí que cuando fui a votar estábamos todos con chichichilelele y la weá, obvio. Eso nadie lo deja de hacer en ninguna parte, yo creo, cuando está ahí como jalado con el sentimiento, no creo que alguien lo deje de hacer. Y en cualquier parte y a cada rato. Pero acá en mí como día a día, en que no hay más chilenos, más que el loco del mercado que vende empanadas, que es un viejo más encima, mis amigos son mis más cercanos, digamos, en cultura y en todo eso son los latinos. Y creo que va por ahí mi idea en este momento de patria, de identidad y que tiene que ver con historias en común, políticas y tradiciones. O sea, puta, igual las venezolanas comen plátano frito, o sea, y yo no voy a comer esa hueá, o sea, un poco. Es súper distinto y es como un pastel de choclo con pino y hueá, pero en vez de choclo, plátano. Es como, me estáis hueveando. Igual es raro. También hay diferencias, ¿cachai? Pero en el fondo no es tanto, no es tanto. Y para tocar, como para acercarme un poco al otro tema que decía el Leo, yo estoy también haciendo un curso de cine, ahora te conté que lo estaba haciendo. Y yo iba a hacer una wea súper rara, pero, o sea, como una wea que se me ocurriera nomás. Pero es un curso que yo comparto con otra colega y que ella hace la parte como de sátira gráfica, como cómic satírico, como esa bola. Y la loca estudió en España, entonces hace como toda una weá de como contra Franco y como las expresiones contra la dictadura. Entonces yo me puse en esa bola y les mostré, le empecé a mostrar, les mostré la ciudad de los fotógrafos. Ahora estamos en Machuca. Y voy a ver si alcanzo a ver, tengo miedo torero. Y todo en el escenario de la dictadura. Entonces la primera clase, que fue así gloriosa, hice una clase de contexto social. Y ahí hablé de toda la weá, contexto social de dictadura, pre-post dictadura, y fue la raja. Y las pendejas son pendejas de 19 años, pero ellas son como, yo hago clases en una licencia que se llama Letras y Lenguas, y el primer año es como común, y después al segundo año, son 3 años nomás, y al segundo año tomáis menciones. Hay una en comercio, hay una que es como multicultura, es como onda turismo, y hay una que es letras. Y estas locas son de letra y hablan la raja español, son francesas, y ha sido súper bacán. Son de segundo y ha sido súper pulento, ha sido súper receptivo, y como que ahí sí que me sentí chilena, po, y como que Pinochet culiao y la weá, yo súper cero objetividad, por supuesto,
y mostrándole, como hicimos un enlace con la otra profe, y le mostré caricaturas ella le mostró caricaturas de Pinochet, y hicimos como una buena cosa, y ella es así súper, que lo que a mí me gusta, abrirles la mente a estos hueones que no tienen conciencia de lo que tienen, y que están acostumbrados a tenerlo todo, y a que en realidad, bueno, es normal tener todo, y que van para la cagada cuando les mostráis una violación a los derechos humanos en vivo, ¿cachai? Entonces, como remarcar harto eso, yo los bombardeo harto con esa información súper dura, yo veo cómo se trauman, pero no me importa porque creo que es como me siento como que a una labor más bien política, haciendo clase, mostrando eso. Cuando me dan cursos de identidad o de problemas contemporáneos, les doy como caja al estallido social, le di como caja el año pasado, y bueno, eso es como lo que he intentado hacer desde acá, lo menos ahora. Y con el cine, dictadura. Dictadura desde la visión de un grupo de fotógrafos en las protestas, desde la visión de un niño, desde la visión de un tipo LGBTQ+. Oye, yo quería comentar que es súper bueno cómo se va dando esta dinámica natural de que los temas se entrelazan, y yo quería justamente hablar de algo que mencionó el Leandro, o sea, o que me permite, digamos, traerlo como acotación, cuando hablaba de la presentación que se le hizo a nuestros estudiantes, cuando hablábamos del patriotismo, cuando mostró un video de Pero y Cerda que resaltaba principalmente como... que el patriotismo se veía reflejado al sumarse como a las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y ahí se expresaba con mayor fuerza, y que a través de eso después el trabajo venía como en un segundo plano. Entonces, yo quiero como traer a cotación eso, porque bueno, como en línea histórica, igual cuando el periodo de Aguirre Cerda está como en un par de años, o sea, no en un par de años, pero está pronto, cercano, digamos, a vivir el periodo del 70, es como en el 40 y tanto, ¿cierto? Y de ahí se va fraguando como una forma de pensar y de desarrollar como la identidad y la patria en sí, pues. Y justamente lo menciono porque leía un documento, una noticia, un texto que hablaba como del concepto del pinochetismo sociológico, ¿ya? Entonces, en esa línea como que iba planteando de que cómo ocurre, o al menos cómo es visibilizado el golpe en el 73, pensado de que no solamente ahí se va a expresar, digamos, como una diferencia o una línea divisoria entre el periodo de la Unión Popular, de la Unidad Popular y lo que se pensaba como patria, ¿cierto? Porque era como las ideas extranjeras que venían a desmembrar un poco este concepto de país y esta idea de lo que es la nación. Y entonces, que en el fondo lo que plantea es que el 73 no ocurre por Pinochet, el 73 no ocurre por la lógica del pinochetismo, el 73 ocurre porque había algo, o había una forma de entender Chile en ese minuto que estaba justamente en las lógicas de orden, por las lógicas armadas, en las lógicas de subordinación. Y por lo tanto, entonces lo que ocurre de manera natural es que cuando está este caos, entonces aparece nuevamente este orden como a generar todo en su lugar y no se vaya a escapar nada. Entonces, yo quería decir que justamente después de eso, después del 73, se viene instalando una sociedad que funciona en la línea del control, o sea, de la dictadura es un control, y por lo tanto controlaban lo que eran los medios de comunicación, lo que era la educación, ¿cierto? Y por ahí se iba concretando y creando cada vez un sujeto que en el fondo renegaba un poco cuando no se vieron afectados, ¿cierto? Porque no eran de un extremo, entonces eran como en el centro, como la lógica de no tomar posición, y que hoy día toda esa gente que vivió ese periodo, que era como el estrato medio, ¿cierto? Que no se sintieron, digamos, afectadas tanto, por decirlo de alguna manera, más que con el tema de las restricciones
quizás cívicas, pero no con problemas de pérdida de familiares, ni de violaciones de derechos humanos a ellos. Entonces como que les fue acomodando una forma de vida y no hablaban mucho, no opinaban mucho, y así hasta el 90. Hasta el 90, cuando después ya viene el periodo, ¿cierto?, de la pseudo-alegría que nunca llegó, y se da que el sistema político finalmente se inserta en la vida de las personas, pero ahora de manera imperceptible, ¿ya? Como que desaparece la lógica de la dictadura, entonces, pero estas formas de hacer la vida o de llevar tu vida empiezan como a aparecer, como hablábamos del gen patriota, como que te pusieron y te insertaron en un chip, entonces, y empezaste a funcionar de una mirada, y por lo tanto aparecía también como que la lógica simbólica iban desapareciendo, porque iban siendo apagadas por este relativismo total. Y por lo tanto, hablaban cuando mencionaban ahora la idea del poder, cuando hablaban con la idea del poder, mencionaban que igual la gente como ha ido pensando desde el 90 hacia adelante, como la idea del poder ya no como que reside en un grupo de personas que toman decisiones, juntan voluntades y pueden avanzar y hacer algo, sino que van haciendo como en la idea del poder como que es neutral o naturalizado, como que va desarrollándose de manera espontánea en el ser humano, y por lo tanto ahora la gente va entonces entendiendo de que el poder está en mí, y por lo tanto entre más esfuerzo yo pongo en ser alguien mejor, voy a tener más poder, y entonces se va como cada vez individualizando e hiperindividualizando al sujeto, y termina haciendo cosas, no sé, pues viviendo como vivíamos en todos estos 47 años de historia que nos ha tocado avanzar, totalmente independiente e individualizado. Y entonces ahí también yo digo, sí, pues la lógica de nosotros como querer ser mejores, vamos pegando codazos, o nos han metido esa idea, ¿cierto?, de que para avanzar tenemos que ir sacando a los demás de nuestro camino, ¿cierto?, la lógica de la competencia en vez de la colaboración. Y eso lo vemos también expresado en las escuelas, pues nosotros somos todos profes y sabemos muy bien cómo se da esa línea de trabajo en las diversas escuelas. Y entonces ahí aparece como la idea del anhelo más personalista. Aparece como, entonces ahí hay como un abogado que es como columnista, ¿no? Ustedes los cachan, igual que Carlos Peña, que es como de una universidad privada igual, pero que tiene mucha razón en lo que dice cuando habla de que en el fondo, sí, ¿sabéis por qué? Porque si bien es del otro extremo o de la otra línea, pero dice Oye, que no la pueden sociedad... tener razón los fachos, güey. Ah, En este programa está prohibida la razón fascista. Es así como que está dentro de su Ah, dale lógica nomás, dale pueden nomás. tener razón, po. Es que Dentro de dice su que está lógica, sí, po. construido, es que menciona cómo se Dale construye nomás, dale, dale. finalmente, claro, como que la trayectoria del sujeto finalmente desaparece como esta idea de utopía de sociedad, y aparece como la idea del anhelo más personal. Entonces, como el sujeto en lo personal y lo individual, en la línea de eso, de pensar como en qué gano yo mis beneficios. Y entonces ahí como que ¿qué nos ayuda o qué nos plantea este nuevo escenario de proceso constitucional? Es que nosotros podemos romper ese cinismo, el cinismo del individualismo en el fondo, y poder avanzar en una línea de reorganizar nuestras voluntades, y poder acceder a un anhelo más social, un anhelo que podamos construir en conjunto, y no que solamente a través de ir pegándonos codazos, cabezazos, espaldazos y todas las que se puedan hacer como para yo ser el primero, sino que ser todos los primeros y avanzar en conjunto. Entonces yo creo que ahí como que se relaciona mucho lo que ustedes mencionaban, lo que hemos estado conversando, y que nos abre la puerta, porque el proceso constituyente hoy día nos abre la puerta a cambiar todas esas trabas e ir rompiendo justamente con este pinochetismo sociológico que plantean algunos columnistas. Así que eso les quería comentar. Sí, mira, yo quería agarrarme de una idea respecto a lo del fascismo, ¿cierto? Porque una vez a la gente neoliberal o liberal o conservadora
O de En lo derecha. económico, Neoliberalismo. conservadora en lo económico, liberal conservadora en lo moral, liberal en lo económico. A los momios, ¿cierto? A los clásicos momios, uno los llama fascistas, porque algunos dicen, no somos fascistas, somos liberales. Y sí, igual no necesariamente el fascismo es lo mismo que el liberalismo, el neoliberalismo, ¿cierto? Pero muchas veces están muy bien emparentados. Y eso es lo terrible, creo yo, que como el matrimonio entre los liberales y neoliberales, ¿cierto? Hijos de Milton Friedman, de Hayek y toda esa manga de malditos pseudo filósofos economistas, ¿cierto? Que tan mal le han hecho a la especie humana, hablando de la libertad económica y de ningún A otro la tipo de libertad, chilenidad. A la ¿cierto? shit. Entonces, creo que ahí lo que nosotros entendemos por fascismo, ¿cierto? Es como muy, como decir momio, ¿cierto? Es como una palabra que donde entra todo, ¿cierto? Entra desde Kast hasta Lavín, hasta Piñera, ¿cierto? No hay centro derecha o extrema derecha o derecha no sé cuánto, ¿cierto? Son todos momios igual. Es como Había una, un meme caricatura también. que decía, momias del Museo de Historia Natural declaran que votaron rechazo. Perdón, es que me acordé. La wea era muy buena. Sí. Bueno, Perdón. Es lo que que yo yo creo quería... que. Bueno, Sí, sí, déjame la idea. Que esa idea como del nacionalismo está muy presente en la derecha también, en lo que les decía hace un rato. O sea, si se fijan, las marchas del rechazo eran puras banderas de Chile avanzando, aunque eran poquitas, pero eran, ¿cierto? Igual estaban ahí, no es que no existan, y van a seguir existiendo probablemente durante un siglo más, seguramente, no van a desaparecer el día que Chile se vuelva un Estado garante de derecho o en el mejor de los casos algo cercano a una sociedad socialista o algo así. No van a desaparecer esas personas, van a seguir existiendo en el mundo y sus familias y sus nietos y sus tataranietos y sus tataranietos van a seguir existiendo y van a seguir teniendo esa idea que tienen ellos de todas las ideas que tienen, ¿cierto? La gente de ultraderecha. Entonces yo quería referirme como a esta idea del fascismo y cómo uno puede como desapegar un poco la idea lo que es como, entonces nos olvidamos de la idea de nación chilena y todas esas cosas o en realidad resignificamos realmente lo que significa o lo que podría llegar a significar esta idea de lo nacional o de lo chileno, ¿cierto? es que no Porque son no es que, excluyentes. es claro, pues que a eso quería llegar. Entonces, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, el caso de Raúl Ruiz, porque yo estoy hablando de cine chileno, ¿cierto? ¿Por qué no estoy hablando de cine en general? ¿Y por qué estoy hablando de un director chileno, si podría hablar de cualquier otra cosa, ¿cierto? Y es que es porque también uno reconoce también en estas personas que habitan tu mismo territorio, ¿cierto? Ciertas cosas en las que uno se identifica también, por cierto, la identidad no es solamente una cuestión que alguien te impone y te fuiste para la casa. Entonces, ahí, por ejemplo, una de las cosas que son muy comunes observar en los planteamientos de Ruiz, por ejemplo, está como esta idea como del escepticismo. Es súper común también que los chilenos, ¿cierto?, tengan como dentro de esta como idea de idiosincrasia, ¿cierto?, una especie de desconfianza en muchas cosas. Son como descreídos los chilenos, son como desconfiados. Y eso uno podría ir al sur y podría ir al norte y podría encontrar esta desconfianza en muchas cosas, ¿cierto? Hay como un escepticismo esencial de la cultura, ¿cierto? Uno podría decir, no es inherente, ¿cierto? Por supuesto, pero uno podría encontrar ciertas constantes, ¿cierto? En las distintas partes de este territorio que tiene una cordillera gigante en un lado y el mar en el otro, y eso también va definiendo ciertas marcas, no solamente en el habla. Entonces, investigar en qué hay ahí, ¿cierto? Creo que igual es interesante, porque si bien nosotros podríamos como criticar, por ejemplo, cuando juega Chile contra otro país, ¿cierto? Cuando juega Chile contra Argentina, por ejemplo, y cómo la gente se pone tan contenta cuando Chile le gana a Argentina,
¿cierto? Entonces, esa idea como de lo que significa la identidad y cómo se va construyendo esa identidad, yo creo que hay que criticarla, pero no entregársela en bandeja, ¿cierto?, al sentido común de los fascistas. Y en ese sentido es como tratar de rescatar un poco el por qué también en el periodo de la Unidad Popular no se abandonó y se le entregó en bandeja, ¿cierto?, esta idea de la identidad nacional a los fachos, ¿cierto? Se le disputó, en el fondo. Y creo que eso igual interesante. Ahí dentro del cine de Raúl Ruiz, por ejemplo, bueno, Raúl Ruiz ha sido caracterizado dentro de distintas cosas, pero siempre es muy cercano a lo que fue el existencialismo, el teatro del absurdo de ese tiempo. Y también se le asoció mucho al movimiento surrealista, porque también vivió, ¿cierto?, muy cercano después, sobre todo, a quienes promovieron también esa idea del surrealismo, del surreachilismo, le decía ahí el Waldo Rojas, lo que decía Raúl Ruiz en su cine. Entonces ahí yo como también para traer un poco a Raúl Ruiz como un autor que si bien es mucho más reconocido afuera que acá, es un autor que incluso se llegó a cambiar el nombre en algún momento cuando vivió en Francia, se puso Raoul, ¿cierto? Como se afrancesó el nombre para que pudieran pronunciar mejor, ¿cierto? Sus amigos de allá. Creo que si la mayoría de la crítica de cine, en la historia de los libros de cine en Chile, Raúl Ruiz aparece como el director más importante, ¿cierto? Y si uno le pregunta a cualquier persona, le pregunta por Raúl Ruiz, seguramente te nombrará Palomita Blanca y por ahí alguna cosa que no sabe que es de Raúl Ruiz, porque han dado alguna serie, por ejemplo, dieron La Recta Provincia en la tele en algún momento, como una de las series, pero en general Raúl Ruiz no es un autor que sea conocido en Chile, así como Roberto Bolaño tampoco lo fue en su momento, ¿cierto? Y hoy día son reconocidos en todo el mundo como los autores más importantes de Chile. Lo mismo, por ejemplo, no sé, pues Manuel Rojas, que es como de los autores también más, de los novelistas más importantes de Chile, ¿cierto? Pero es argentino. Y así, pues podríamos seguir enumerando la Rocío, por ejemplo, que tampoco es chilena. No sé, yo creo que esta idea de qué es lo que significa lo nacional y dónde está lo nacional realmente, creo que igual es algo que hay que indagar. O sea, no creo yo que se deba entregar en bandeja a la derecha, ¿cierto? Esta idea de que diablos, ¿cierto? Son las características que definen este pueblo y cómo ellos le pueden sacar partido a eso. Porque hoy día tenemos una disputa que no solamente es la constitución, la constitucional, ¿cierto? También se vienen las elecciones presidenciales y Lavín podría perfectamente ganar. Y sabemos que en el Lavín, ¿cierto? No hay ninguna garantía de que Jadwe, ¿cierto?, vaya a salir presidente. Un presidente comunista Merecemos sería más algo que los bastante dos, raro. po. Merecemos más que esos dos. Y yo creo que hasta ahora no hay nadie que esté figurando en la encuesta que pueda hoy día arrancarse por los palos. Así que yo lo pongo ahí como también, si es que alguien quiere hablar de cine chileno y de Raúl Ruiz, cómo la identidad se refleja de alguna manera o se configura en el cine. ¿Alguna Oye, pero yo película tengo una chilena pregunta. que conozcan? Yo Dele. Pero tengo una estamos pregunta asumiendo sobre que eso. Raúl Ruiz es chileno, po. O que representa Es que- la chilenidad, po. Primero que nada, no, parece que no lo conocemos mucho, entonces debería ahí darte como una breve descripción del weón. Y segundo, a mí me interesa De su preguntar chilenidad. como qué volá en Francia el loco, po? ¿Qué hizo acá? Mira, ¿Por qué se vino para acá? sí, ¿Con quién se relacionó acá? ¿Y qué relación Porque tenía todo allá. con la cultura no, francesa? no, mira, en resumen, Raúl Ruiz hizo su obra principalmente afuera. Su gran obra la hizo afuera, probablemente, ¿cierto? Raúl hizo más de 200 trabajos cinematográficos,
¿cierto? Y de esos 200, probablemente el 70% o el 80% lo hizo fuera de Chile. Pero lo que hizo en Chile generó, ¿cierto?, un gran antecedente, ¿ya? Porque, y era probablemente uno de los monstruos que venía y es cortado en el fondo por el exilio. En el 73 se va de Chile por el exilio y de ahí después vuelve, pero no vuelve nunca de manera definitiva. Entonces, antes de irse, la película más, de hecho, cuando se hacen como encuestas de cuál es la película más significativa de la historia de Chile, aparece siempre Palomita Blanca como una de las más importantes, que es una película que está basada en una novela de Enrique Lafourcade, y nada, pues esa película, si uno revisa la filmografía completa de Ruiz, uno no podría decir que es la obra más significativa de toda su filmografía, pero acá en Chile, ¿cierto? La obra más conocida probablemente sea Palomita Blanca, ¿cierto? Porque la pasaron varias veces también en televisión abierta y todo. Y esa obra la hizo en el 73, justo antes de irse al exilio. Pero antes de eso, Ruiz, por ejemplo, había desarrollado, ahí se habla a veces como de la generación de oro del cine chileno, que es como los años 60, donde surgen todos estos que hoy día ya están viejitos, ¿cierto? Y en ese momento eran súper jóvenes y eran todos como que se conocían, ¿cierto? El que hizo la batalla de Chile, si es que la han visto. Bueno, y así podríamos enumerar varios directores, pero en el fondo la gracia de Ruiz es que la obra que el loco construye, incluso estando afuera, vuelve a retomar, ¿cierto?, lo que significa la chilenidad. O sea, por ejemplo, la última película que vi yo sobre Ruiz, el tipo se burla, pero profundamente de lo que significa la chilenidad. Es una novela, o sea, una obra póstuma, ¿cierto? Se llama La telenovela errante, y una de las cosas que decía Ruiz, que Chile era como una especie de conjunto de teleseries que se autovinculaban, ¿cierto? Eran puras teleseries así por todos lados. Entonces, de hecho, plantea en esa película, que la hizo como a principios de los 90, pero que se estrenó hace poquito, de manera póstuma, plantea ahí que en esa película unos personajes dicen si Chile es como una novela turca, cuando todavía no existían en Chile esas novelas, ¿cierto? Estaban hablando en los años 90, ni siquiera se sabía de lo que iban a hacer eso. Entonces, creo que una de las cosas que a mí por lo menos que me parece dentro de las infinitas variedades, porque tiene muy, muy distintas, toda su obra es muy distinta entre sí, creo que lo interesante por lo menos es cómo, ¿cierto?, esta idea de lo que significa ser un autor en el exilio, ¿cierto?, se vuelve como un tema. De hecho, la primera obra que hace en el exilio hace que toda la gente que le prendía velita a Ruiz como que lo reniegue, porque se burla del exilio. Entonces era como una constante también en el cine, es como el escepticismo sobre lo que significa ser chileno y todo este cuento que estaba recién ahí mencionando. Y acá no se vinculó con Jodorowsky, por ejemplo, que ese weón que está acá y hace weas desde acá. Es que depende los periodos, pues igual son distintos los periodos, y Jodorowsky no vivió tantos años en Francia. Jodorowsky estuvo en México también. No, Pero no Oye, estuvo todo tanto tiempo. aquí me sopla un cinéfilo que no se puede hablar de Raúl Ruiz sin hablar de Valeria Sarmiento, que en realidad es una pareja de cinéfilos. Sí, po. Creo que Sí, es importante mencionarlo en honor a la paridad también. sí. Sí, bueno, Valeria Sarmiento es la esposa de Ruiz. Hace poco ella, el año pasado, estuvo hablando acá en el Insomnia, Está viva. en el cine Insomnia de acá de Valparaíso. Sí, po, y estuvo el año pasado, nosotros fuimos a verla, el año antepasado. Y se estrenó, se había estrenado hace poquito esta película, la telenovela errante, y la había estado comentando, y ella estrenó también unas películas de ella, que también tiene sus películas. Pero ahí se hizo primero conocida por ser la montajista de las películas de Ruiz. Y claro, pues ahí uno podría decir que
quienes como se dedican al montaje, cachar cuál es la importancia del montaje en una película, que muchas veces los que son como más como pegados con lo que significa el montaje, hay quienes dicen que el montaje es la película, o sea, si una película no se monta bien, no se puede hablar de una buena película. Entonces, ahí creo que la importancia probablemente de la esposa de Ruiz, de la Valeria Sarmiento, debe ser así como clave, y por eso también creo que, bueno, y ella siempre, yo creo cuando ha hablado del cine de Ruiz, siempre ha sido como muy feliz con todo lo que hacía, pues seguramente admiraba mucho, yo por lo menos cuando la escuché hablar le hice la pregunta y decía, por ejemplo, que el loco era muy, muy, muy trabajador y que no dejaba nada al azar, que cuando uno ve las películas de Ruiz parece que hubiese muchas cosas que están como improvisadas, pero no, es solamente la impresión, decía la pareja de Ruiz. Ya, vamos cerrando ahí para que no nos alarguemos más. Yo quería comentarle ahí eso, si alguien quiere ahí hacer alguna referencia y si no quieren hablar de Raúl Ruiz, están en todo su derecho porque es un autor que, como les decía, no es muy conocido en nuestro país, ya tiene más de 200 películas, yo he visto como 20, así que no he visto ni el 10%, pero mi plan es verlas todas, así que eso. Y vamos cerrando, porque ese era el tema que yo quería Vamos con ese desafío. nombrar. Sí, yo ahí quería hacer una acotación cortita respecto a lo que decía Claudio igual, que yo creo que Claudio hizo un muy buen resumen de esto bajo el término pinochetismo sociológico, pero en realidad yo creo que el fondo es el mismo, y es que eso es el neoliberalismo, y la tarea no es solo un sistema económico, sino que también es la aplicación de ese sistema económico y de la mercantilización a todos los ámbitos de nuestra vida, incluso a nuestras relaciones o a cómo nos vinculamos, a cómo nos consideramos con los demás. Entonces, claro, yo creo que ahí está la tarea, pues, desneoliberalizarse. Y puta que es difícil. Despinochízate. Despinochetízate, desneoliberalízate. Y sí, pues, yo creo que hay que, cuando uno escucha como los discursos, el discurso de Kast o de la franja del rechazo apelaban mucho al sentido común, ¿cierto? Como, ay, nosotros somos los del sentido común. Como claro, como una fórmula como para no debatir nada, como no, es que esto es el sentido común, como si el sentido común fuera algo dado, pues cuando se ha construido el sistema, el sentido común, tenemos un sentido común súper facho, como decía Leo hace un rato, en Chile, pues súper neoliberal, y yo creo que ahí la tarea está empezar a romper con esas lógicas y a instalar otras, pues, de todos lados nomás, pues. Eso es lo único que podría decir. Sí, yo quería dar las gracias y valorar el espacio. Un espacio igual se da en la dinámica de la conversación, no necesariamente como del señor que lo sabe todo, y por lo tanto él como que hace una ponencia, y creo que en esta dinámica más como no sé si existe esa palabra, de cabildo, de cabildaria, realmente, pero Hay que inventarla. Sí. Bueno, hay varios que han entrado a la red. Pero me imagino que en la línea de poder generar conversación, estos espacios te permiten ir levantando, digamos, distintas opiniones y no con un sesgo exclusivo, sino que igual dentro de la diversidad, pues acá vemos 2 hombres, 3 mujeres con diversas opiniones respecto a una temática, así que eso es súper bueno. Nada más que decir que agradecer la invitación, y ha sido un agrado estar acá compartiendo con ustedes. Gracias, Claudio, igual a ti, un agrado, chiquilla, y a Claudio y a Leo también, gracias. Sí, también agradecer nuevamente, ¿cierto?, la invitación del Leo. Un gusto conocerles a ustedes, a la Monse, a la Rocío, a Claudio. Yo, como decía, soy la jurada del pueblo. Hay muchas cosas de las que ustedes están hablando que no tenía mucho que decir. Me pueden invitar a hablar de horóscopo chino, cosas que me propongan hacer. 2021, predicciones.
No, pero como decía cierto Claudio, estas instancias también son súper buenas, que se genere la conversación, el intercambio de ideas. Y como decía Leandro, quizás Raúl Ruiz no es muy conocido, pero a través de esta conversación se divulga su trabajo, ¿cierto? Y por mi parte, no tengo mucho tiempo actualmente con el teletrabajo para ver nada, pero sí lo dejo como en mis pendientes, ¿cierto? Ver alguna de sus películas, porque obviamente si lo está recomendando aquí el compañero, algo bueno tendrá, ¿cierto? Así que ahí y también me sirve para aprender un poco más del trabajo y del cine chileno. Yo sugiero que sea en un horario más temprano para la próxima, porque va a ser la 1 de la mañana aquí. Y bueno, igual estoy confinada, así que tampoco es que tenga mucho panorama, pero igual. Pues. Oye, y la compañera aquí que dice que no sabía y que no se manejaban los temas, puta, hablemos para la próxima tú dijiste que te gustaba lo místico y la volada. Hablemos de eso, pues ahí nosotros no sabemos nada seguro, ahí nos enseñáis. Oye, sí, yo le dije a la Eva, aquí es tema libre. El que quiere hablar acá, lo único que está censurado acá son los weones que están funados por una weá así que no se merecen hablar con nadie. Eso, bueno. Pero en general todos los temas están abiertos por si quieren volver cada una de quienes han participado tienen la libertad y están siempre cordialmente invitados a volver a conversar y traer temas los que quieran, por supuesto. Así que Eva, libertad absoluta. Misceláneos, esa es mi sección. Ya, oye, y a mí me encantó lo que dijo la Monse. Yo creo que en el fondo, como que a corto plazo, claro, hay que disputar la chilenidad, pero a largo plazo o vamos como Latinoamérica o no vamos para ninguna parte. Patria grande. Patria grande o nada. Patria grande o muerte. O nada. Es que es heavy lo que se parece en nuestra historia. Y aunque los hueones coman plátano salado, tenemos que... Es rico, atrévete a probarlo. Sí lo probé, pero no, con pino. No. Frito así como snack, tapiola, me podría acostumbrar. Pero así como con arroz y carne, no, chita, no. Estamos lejos todavía. Es rarito. Pero ya, sí, yo igual creo que es el camino. Y yo ya lo había como notado antes, ya como, no así como sí, hermanos latinoamericanos, no, pero igual en bola sí, porque es que no sé si se da en Chile, porque en Chile somos súper pesados igual con los extranjeros, no todos, pero sí. A mí igual me queda como un poco eso de como argentino, como igual un poco. Es que igual la cordillera yo creo que ahí geográficamente hay barreras igual, pero hay que... Pero al final, a la larga, como que, mira, yo me encontré con un argentino X que decía, sí, es que los latinos, y yo decía, vos no soy latino, argentino culiao, y era como, no, si también es latino, no puedo hacer eso. Como que ese era mi impulso, ¿cachai? Y al final, sorry, pero, no, y otro me decía, no, si son italianos, si se creen italianos, y como que, europeos, son más latinos. Pero al final son parte de esta weá, igual, ¿no? Somos todos parte de la misma injusticia. A los españoles le dicen latino en Estados Unidos también, algunas personas me decían al otro día. A los españoles le dicen latino en Estados Unidos, porque tienen la piel más morena y el pelo más negro. Así que, bueno, en fin. Vamos cerrando entonces, le agradezco nuevamente su participación, su gran voluntad con de el estar cierre en de este los espacio. cuartos medios. Aguante fin de año. Hoy Aguante trabajo en fin de básica, año. así que no ¡Uy, aguante fin de año! Mucho ánimo. Oye, yo dije garabatos feos, perdón. Ya, nos vemos entonces el próximo sábado a las 7 de la tarde en un próximo capítulo de Quebrantahuesos. Adiós. Chau, Con el chau. cochino.